Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 142 de tu cronomeditación. Es el Yux H12. Así que para comenzar esta hermosa mañana, vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato. Me imagino que de la misma manera que ya lo habrás hecho, habrás publicado el video y habrás subido el link a tu página de la cronomeditación para que nosotros podamos corroborar que realmente venís haciendo la cronomeditación todos los días. H12. Yo soy musical, con la espiritualidad de la mente, dedico con el fin de comunicar, universalizando el aliento. Sello la entrada del espíritu, con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder de la temporalidad. Muy bien, nos está guiando R12, ya que la temporalidad es el poder de la letra R y siempre quien nos guía es el poder de algún otro Yux y a veces incluso del propio. Cuando es el tono 1, el 6 y el 11 siempre nos guiamos a nosotros mismos. O mejor dicho, Dios, la conciencia colectiva de la creación, siempre se guía a sí misma según el Yux de cada día, a menos que hayas nacido en uno de esos días de tono 1, 6 y 11, y de esa manera el Yux destino, tu energía dentro de tu cuerpo, siempre va a ser desarrollada por esa unidad de tiempo, ya que esa unidad de tiempo comenzó cuando naciste y finaliza cuando morís. Acordate que las unidades de tiempo establecen una duración de las cosas y durante esa duración de las cosas una manera determinada en cómo esa cosa se va a desarrollar en vida. Por más que sea una materia muerta, se encuentra en un mundo vivo, por lo tanto está en vida. Así que bueno, yo soy musical, significa que el Yux del día de hoy está siendo creada su chispa vital para desarrollarse como el rayo rosa. Y el rayo rosa tiene el talento musical. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el tiempo factoriza la energía igualando al arte. Esa es una fórmula. En esa fórmula lo que vamos a encontrar primero es que es el tiempo lo que existe primeramente. Antes de que se desarrolle la energía, soy tiempo. Una vez que soy tiempo, logro poder crear tiempos y dentro de esos tiempos un código muy básico, tipo el código Morse, un tiempo más largo y uno más corto, separados entre sí por una energía muy sutil. No más que lo necesario para poder crear una partícula subatómica con cada una de ellos, o la sensación de una partícula subatómica. Entonces, entre medio de cada chispazo, hay un tiempo más largo y un tiempo más corto. Y con tiempos largos y tiempos cortos de un mismo chispazo, se va produciendo una lectura de datos. Adquiero una cierta inteligencia siendo solo el tiempo para poder crear un sistema operativo que me va a servir para poder hacer que esa energía que estoy produciendo entre medio de un tiempo y el otro pueda establecer con esa energía un cuerpo completo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esa energía va a igualarse a la sensación energética de cada una de las partículas subatómicas de un cuerpo que voy a desarrollar para dentro de ese cuerpo adquirir conciencia de ser el cuerpo vivo. Y dentro de ese cuerpo poder obtener sensaciones físicas de una creación, de mi creación. Entonces, al desarrollar después de muchísimo tiempo el sistema operativo y dentro de ese sistema operativo una base de datos con la que se va a alimentar el sistema operativo, una referencia de un pasado existencial y de un futuro hacia donde se puede llegar, comienzo la factorización de energía de esa energía que hay entre medio de cada tiempo para hacer todas las partículas subatómicas de un cuerpo y en el instante cero de mi existencia, cuando comienza la unidad de tiempo de mi existencia como ese cuerpo físico, ¡pum!, adquiero conciencia de estar dentro de ese cuerpo. Y después al instante siguiente y al instante siguiente y así uniendo instantes tras instantes obtengo el tiempo lineal de la existencia de ese cuerpo. Y soy consciente de ser ese cuerpo dentro de ese tiempo lineal. Pero dentro de ese tiempo lineal no tengo conciencia de que a su vez
he sido todas las partículas subatómicas del cuerpo y que a su vez soy el tiempo creando el sistema operativo y la factorización de energía de esa energía para hacer todas las partículas subatómicas de mi cuerpo y convertirme en el cuerpo. Entonces, al comenzar esa existencia, sí o sí necesito recordarme, necesito aprender cómo es que yo, siendo conciencia en tiempo lineal de la existencia del cuerpo, además soy las partículas subatómicas y además soy el tiempo que está produciendo eso. Para poder aprender eso me lleva mucho tiempo, porque a lo primero que voy a tratar de arribar, siendo consciente de ser el cuerpo, es lograr ser el ser, lograr ser el ser de esa existencia, de ese cuerpo físico, con ese mundo creado alrededor o con la creación que tenga creada alrededor. Entonces, previo a ese nacimiento, previo a ese origen de mi existencia, voy a configurar el mundo de tal manera para que yo aparezca como un ser pequeñito, hijo de un padre y de una madre, para que ellos me eduquen. Y bajo la educación de ellos, más la ayuda de mis hermanos y amigos y etcétera, iré adquiriendo conocimiento hasta que se logre de alguna manera poder expresar en el mundo el conocimiento acerca de cómo yo soy creado como chispa vital para poder adquirir ese conocimiento y despertar conscientemente a que yo soy eso, a que yo soy esa chispa vital creando el cuerpo físico de mi propia presencia y que todo lo demás es una ilusión. La realidad es una ilusión sensorial que estoy creando dentro de mi cuerpo como si realmente existiesen. Y que hermano, hermana, padre, madre, amigos y todos los seres que yo he conocido fueron producto de una otra parte de mí a la cual la libero de ser sintiente del cuerpo físico, pero la someto a ser lo sintiente del mundo que tengo alrededor, desde las propias formas del mundo que tengo alrededor. Entonces vendría a ser como una inteligencia que estoy proyectando a toda la creación que tengo alrededor mío para que empatice en ser las formas y se convierta en las formas, para que actúe ser las ideas autoexistentes de las formas que tengo alrededor mío. Y en la creación voy a hacer que la participación de esa inteligencia colectiva de la creación sea tan importante históricamente que la rotulen de una manera como el ser omnisciente, omniabarcante y creador de sus propias existencias, a lo que hoy por hoy le llamamos Dios. Entonces Dios termina siendo creado en el cuerpo raíz, Dios termina siendo creado en mi propio cuerpo, es el responsable de actuar todas las formas que hay alrededor, digamos que es como el tirititero que hace que tengan animación, habla y conciencia todas las cosas que están alrededor mío, porque esa conciencia subyace a partir de la idea autoexistente de las formas. Acordate que cada forma es como un hardware, tiene un software que es la idea que hace que esa forma crea ser tal cosa. Y de esta manera, en un día H12, como el día de hoy, me dedico con el fin de comunicar. Y lo que te comunico es la creación. Te estoy comunicando cómo es la creación. La creación es creada desde el cuerpo raíz por una energía que es factorizada para ser igualada a las sensaciones energéticas de cada una de las partículas subatómicas de ese cuerpo raíz. De esa manera se obtiene el cuerpo raíz y desde ese cuerpo raíz se enraiza la existencia del mundo, porque el mundo es una creación sensorial dentro de ese cuerpo raíz. Y todos sus semejantes son otros yoes, desdoblamientos psicológicos del propio cuerpo raíz que alimentan las ideas autoexistentes, son los fuegos universales de la vida, y alimentan las ideas autoexistentes con fuerza vital para que Dios las pueda actuar según el yo soy propio de cada una de esas formas, o sea, las ideas autoexistentes de cada una de esas formas.
Dedico con el fin de comunicar, universalizando el aliento. El aliento. ¿Cómo hago para universalizar el aliento? Bueno, primero tenés que entender que el aliento es un desarrollo espiritual del propio ser. Por eso en el día de hoy sello la entrada del espíritu con el tono cristal de la cooperación, porque el espíritu es el poder de la letra H. Ese poder subyace del nacimiento del día anterior. El día anterior, o mejor dicho, el yux anterior. Acordate que el yux no siempre es un día, es una unidad de tiempo. Puede durar toda una vida, puede durar un día, un año, un segundo, o el instante de un chispazo dentro del cuerpo, de creer ser una partícula subatómica. La unidad de tiempo es variable su duración, pero ahora lo estamos estudiando como días, porque de esa manera podemos desarrollar una cronomeditación donde cada día ocurre un yux, ese yux influye sobre la energización del día, y de esa manera tenés todo un día para poder experimentar cómo ese yux, cómo ese programa de factorización de energía está recreando el mundo que tenemos externalizado a nuestra propia energía interior, que es creada con el yux de nacimiento de cada uno. Universalizando, bueno, universalizar en sí es muy simple. Si entendés que la creación es un universo, vas a entender que ese universo se rige de una manera específica y hace que todas las cosas estén creadas de una manera específica. Por lo tanto, hay un común denominador para todo el universo. Entonces, cuando decimos universalizando, es hacerlo de tal manera que sea común para todos, sea algo entendible para todos. Entonces, universalizando el aliento es crear con el aliento del espíritu, que va a desarrollar el poder del espíritu, una comunicación que sea entendible para todos. De esa manera es universalizando el aliento. El aliento que comunica el espíritu de la comunicación que se vaya a comunicar el día de hoy, sea desde tu parte o desde cualquier cosa, ya que el yux del día influye en todos, principalmente en todo lo que tenés fuera y también en vos mismo, porque sos parte de la vida, no sos algo separado. La energía del día te está impregnando, de tal manera que si vas a la playa a tomar sol, sentís como el sol te impregna de su radiancia, te está impregnando la energía del día. Bueno, sello la entrada del espíritu. Estamos al inicio de la columna número 8, eso te lo comenté ayer, hoy es el segundo día. Son 4 días los días que inician este inicio de la columna. Se le llama la entrada a esos 4 días. Comenzó con un sello rojo, la letra A, y le sigue un sello blanco que viene a refinar lo que sucedió ayer. Entonces, para tener conciencia del tiempo, sí o sí tenés que tener conciencia de un pasado y de un futuro. Sí tenés que tener conciencia de que ese pasado ya no existe. Simplemente son datos que han quedado almacenados dentro de tu alma. Cada vez que esos datos los haces presente en tu mente, les estás dando cierta vida mental, pero si los tratás como ideas, no les terminás dando una vida completa. Pero si los tratás como cosas, como seres, a esos pensamientos se te van a convertir en espíritu. Entonces, del pasado podés desarrollar espíritus para el presente. Por eso es tan importante la base de datos del mundo planeta Tierra que tenemos, porque tenemos expresiones espirituales desde el origen de la vida hasta el momento actual, que según la creación que estamos habitando, el origen de la vida sucedió hace miles de millones de años. Y desde aquel entonces se viene produciendo una vida, y esa vida, con su aliento de existencia,
crea el espíritu de su propia forma y crea al espíritu también de todo lo que hay alrededor. Y así, llegado al día de hoy, podemos sellar la entrada del espíritu con el tono lunar del desafío. No, disculpadme, con el tono cristal de la cooperación. Me quedé colgado con que era el número 2, entonces pensé en el tono 2. Bueno, lo interesante es que el tono 2 y el tono 12, los dos comparten el mismo rayo, el rayo musical. ¿Qué queremos decir con el rayo musical? Queremos decir que los rayos tienen un talento, cada rayo tiene un talento, y es un talento artístico, porque el rayo sucede una vez que está desarrollada la obra de arte del propio cuerpo. ¿Cómo se desarrolla esa obra de arte? Se desarrolla con la chispa vital, igualándose a cada una de las partículas subatómicas del cuerpo. Pero cuando la chispa termina de igualarse a todas las partículas, la chispa es sentida por la conciencia del cuerpo como si hubiese estado en todas partes del cuerpo. Como si la conciencia hubiese estado en todas partes del cuerpo, y eso es porque esa conciencia es la propia chispa que se hace consciente de haber estado en todo el cuerpo. Y esa sensación es como un rayo de energía. Pero es una consecuencia de la obra de arte del cuerpo físico que se está desarrollando para poder habitarlo y experimentar la creación del mundo, que es una obra de arte planetaria. Por lo tanto, el arte es muy importante comprenderlo para entender de que somos una obra de arte, cada uno de nosotros es una obra de arte como cuerpo físico, habitando una gran obra de arte planetaria. Entonces, como obras de arte que somos, cada yux responde al talento del rayo. Y ese talento nos ayuda a poder profundizar en el mandato del yux. Entonces comienza el mandato: yo soy musical. Es como un reconocimiento de que tengo ese talento. ¿Y cómo lo tengo? Con los colores que se establecen, con blanco, con rayos rosa. Y con la espiritualidad de la mente, bla, 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 bla. Todo el resto del mandato. Yo dedico con el fin de bla, bla, bla. ¿Ok? Bueno, ¿qué más te puedo contar? Bueno, sobre espiritual y sobre espíritu. Hay una gran diferencia. Espiritual es cuando es un evento o algo que está desarrollado con espíritu. Por eso decimos que con la espiritualidad de la mente, que la espiritualidad es de la mente, porque la mente básicamente se desarrolla gracias a la existencia del espíritu que habita dentro nuestro. Si no existiese un espíritu dentro de este cuerpo, no habría una mente que piensa, ni una mente que mide, ni una mente que cristaliza un día como el día de hoy. Hoy estamos en un día de la mente, es el tono 12, es el último yux dentro de la onda de ser mente. Hay 3 yux dentro de la onda que creen ser mente: el del tono 4, el del tono 8 y el del tono 12. Cada uno realiza una cosa distinta. El primero sella la autoexistencia, después el segundo sella la integridad, y este cuarto que estamos viviendo el día de hoy, la cooperación, ya que la cooperación es aquello que ayuda a la universalización de la esencia de la acción del sello del día de hoy. La cooperación es algo que sucede cuando nos mentalizamos en dedicarnos a algo. Si yo me dedico a hacer tal cosa, voy a poner mi alma, mi ser, mi todo en función de hacer tal cosa. Y eso es una cooperación hacia las cosas que están relacionadas con tal cosa. ¿Ok? Entonces, seguí estudiando el conocimiento cronocrático, dale mucha importancia a los atributos del sello y el tono. Recordá cuáles son las letras de cada sello. Va a llegar un momento en que
yo voy a estar dentro de tu mente como un recuerdo de quién fue tu profesor de la cronomeditación, digamos, o la persona que te guió con los tutoriales, y dentro de tu mente te voy a preguntar, ¿cuál es el sello 2? Y vos rápidamente ya ni siquiera me lo tendrías que decir, o sea, a velocidad luz tendrías que saber que es la letra H o la letra F. Y si tu idioma es cirílico, bueno, las letras son otras, pero deberías saberlo porque está en cronocracia, en cirílico, está en cronocracia en idioma ruso. Y a futuro, cuando tengamos cronocracia en chino, en tailandés, etcétera, también en relación a la fonética de cómo están construidos esos idiomas, hay una correspondencia de sus símbolos en relación con los 20 sellos. Entonces también va a pasar lo mismo. Cada uno de los símbolos del lenguaje chino, o el lenguaje hebreo, o el lenguaje árabe, van a estar relacionados, están relacionados con cada uno de los sellos. De por sí, esa decodificación ya la tenemos en Cronocracia, pero no tenemos el tiempo suficiente para poder hacer las traducciones de todos los idiomas del mundo. Por eso hemos elegido hasta el momento 6 idiomas, que son español, inglés, italiano, francés, portugués y ruso. Disculpadme, 7 idiomas, y esos son los idiomas que tenemos hoy por hoy en Cronocracia. Pero como yo sé que esta cronomeditación la vamos a dejar en funcionamiento para siempre, quizás estos tutoriales los vas a ver dentro de 10 años, y posiblemente dentro de 10 años habremos recibido donaciones y habremos podido realizar la plataforma de Cronocracia en todos los idiomas, con todos los símbolos, y de tal manera darle a la humanidad la descifración necesaria para que puedan sus mentes convertirse en crononautas, que vendría a ser la próxima evolución del ser humano actual. Chao, mi amiguito, nos vemos mañana.